Módulo 3. Tablas de datos. Como podrán observar, acá tenemos una tabla de datos. En su columna izquierda se encuentran las ciudades Arica, Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Y en el resto de las columnas están los meses. Los datos numéricos que rellenan la tabla son unidades monetarias correspondientes a las ventas de los meses en cada ciudad. Vale decir, en enero Arica vendió 1.180.400 unidades monetarias. Las cifras no se pueden leer fácilmente en la tabla, por lo que las ordenaremos. Para esto existen las tablas en Excel. Si bien ya está en formato de tabla, vamos a insertar una tabla para que quede más ordenado, o vamos a darle el formato de tabla. Seleccionamos todos los datos de la tabla y apretamos en Dar formato como tabla. Acá aparecen opciones encabezadas por claro, medio y oscuro, que hacen referencia al color de fondo de la tabla. La otra opción es Insertar. Hacen clic en tabla y está lista. Para esto, vamos a seleccionar Dar formato como tabla y marcaremos este estilo medio 9. Ahora, nos pregunta si está correcto el espacio de datos que queremos de tabla, es decir, desde la celda B2 a la celda H8. Como está correcto, no hay problema. Luego, nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este ejemplo, la tabla sí tiene encabezados, por lo que dejamos el ticket puesto y ponemos Aceptar. Acá han ocurrido hartas cosas. Cambiamos el formato de cada una de las celdas, le dimos un color de fondo intercalado, y el resto de los datos de la tabla están intercalados uno a uno por color, con las letras negras. Para leer las cifras de mejor forma, podemos modificar el formato a número, marcando el formato estilo millares, que muestra el valor de la celda con un separador de millares, vale decir que cada 3 cifras se agrega un punto. Como en toda modificación de número, Excel agrega 2 decimales, que podemos borrar marcando la opción. Ahora es mucho más fácil leer las unidades monetarias correspondientes a cada ciudad en cada mes. En la esquina inferior derecha de la tabla se forma una L invertida que, si la apretamos, agranda la tabla y así mantiene el formato. Lo que quiere decir que si agregamos otra ciudad, por ejemplo Chillán, estamos incorporando información dentro de la misma tabla. Le daremos cifras cerradas para mantener el orden y que sea más rápido. Mantiene el formato de millares con un punto cada 3 cifras. Además, si se fijan y hacen clic en la celda izquierda, el mouse se transforma a una flecha negra que apunta hacia la derecha. Siempre hay que poner atención en la forma del mouse, ya que cuando cambia, nos indica diferentes tareas que podemos realizar en Excel. En este caso, si hacemos clic izquierdo, nos seleccionará toda la fila correspondiente a la tabla, y luego, haciendo clic derecho, podremos insertar una fila o una columna dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso, insertaremos una fila nueva, dejando otras 2 filas correspondientes a Puerto Montt y Chillán debajo de esta. Lo mismo se puede hacer con las columnas. Como ven, aquí el mouse se cambia a una flecha hacia abajo. Hacemos clic izquierdo, seleccionamos la columna entera, luego hacemos clic derecho y ponemos Insertar columna de la tabla a la izquierda. Nos inserta una columna y la llamamos columna 1. Si ponemos atención, en la celda I7 se ha producido este error debido a que el ancho de la columna no alcanza para mostrar el número entero, cosa que ya sabemos resolver. Ponemos el mouse sobre las columnas y cuando nuevamente cambia la forma del cursor, hacemos 2 clics y listo. Para mantener el orden, vamos a eliminar las filas y columnas innecesarias para mostrarles lo siguiente. Si nos encontramos en una celda cualquiera que no sea de la tabla, las ventanas terminan en Acrobat.
Como vimos antes, quizás a ustedes no les aparezca Acrobat. No es importante, les terminará solamente en Vista. Luego, al hacer clic en una celda cualquiera dentro de la tabla, se darán cuenta que aparece esta nueva ventana, que dice Herramienta de tabla y diseño. Si nos dirigimos hacia ella, veremos toda una lista desplegable de nuevas opciones en las cuales podemos modificar el formato de la tabla. Como pueden apreciar, Excel hace una breve visualización del estilo al que pudiéramos cambiar. Si movemos el cursor hacia los distintos diseños, se visualizan solos, pero con el clic izquierdo se seleccionan. Digamos que ahora queremos uno blanco con negro y gris. Y si no queremos ninguno, simplemente hacemos clic afuera. Es sencillo de hacer y se acomoda a todos los gustos. Hay otras opciones dentro de opciones del estilo de tabla. Si hay un ticket en fila de encabezado, lo desmarcan y se eliminan los encabezados correspondientes a la fila. También existe la opción Fila de totales. Si le damos clic, se agrega una fila al final de la tabla donde aparece de forma predeterminada la suma. Este total se puede cambiar al valor máximo que hubo en junio, a la cuenta, que son 7 valores, al promedio de ventas en junio, etc. Al hacer clic a la misma fila de Total en la columna Mayo, aparece este botón a la izquierda del total, donde podemos hacer lo mismo que en la celda de al lado. Es decir, hacer el promedio y así obtener de forma directa, sin cálculos, el promedio de cada uno de los meses. Pueden poner más opciones que se modifican a gusto personal. Por ahora lo dejaremos solo en promedio. Si les molesta esta fila de totales, la podemos eliminar nuevamente desmarcando el clic en la opción. Está también fila con bandas, que separa de forma intercalada los colores de la tabla, en este caso blanco y gris. También podemos darle color a la primera columna haciendo clic en su opción, adquiriendo el mismo formato que la fila del encabezado. Podemos hacer lo mismo con la última columna. La opción columnas con bandas consiste en dejar todas las columnas con color gris, pero no se utiliza mucho. Lo otro que podría ser útil es la opción Insertar segmentación de datos. Le daremos clic y escogeremos el mes de febrero y marcamos Aceptar. Esto genera una nueva ventana con los datos de febrero, ordenados de menor a mayor. Ahora, queremos averiguar qué ciudad obtuvo 1.028.057 unidades monetarias en el mes de febrero. Hacemos clic sobre ese dato de la ventana y, de forma inmediata en la tabla, se filtra la información correspondiente a Arica. Luego, se quita el filtro y la tabla vuelve a la normalidad. Si ahora queremos buscar en qué ciudad se obtuvieron 617.241, hacemos clic sobre este dato de la ventana y se filtra que fue en Concepción. Si bien esto no es útil para realizar cálculos, sirve para visualizar rápidamente la información que sea necesaria. Para eliminar esta ventana, la seleccionamos y apretamos el botón Suprimir. Al momento de crear la tabla aparecieron estas flechas que, al apretarlas, muestran diferentes opciones. Esto lo revisaremos en el siguiente curso. Por ahora, lo que es importante es que sepan cómo poner la tabla y darle el formato que desean. Manejar los bordes correspondientes, agregar la columna totales, que es de mucha utilidad, así como agregar más información a la tabla misma. Si ustedes la quieren mover, ponen el mouse al borde de la tabla y su símbolo cambia a una flecha tipo rosa de los vientos y se traslada al lugar deseado, manteniendo su forma y formato. Esperamos que hayan aprendido a realizar tablas, a modificarlas y a incorporar información.